Y ahora sí nos vamos nosotros con nuestro invitado de la Sí, noche, el doctor estamos con nuestro Pedro Angulo invitado. Arana. Él es ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Angulo, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. Muy buenas noches, doctora Morocho. Encantado de con usted. Mi saludo a todo su público. Gracias, igualmente. Doctor Pedro Angulo, queremos preguntarle acerca del tema del expresidente Vizcarra. Nosotros vivimos en el Perú una etapa muy difícil que fue en el año pasado, el 2020, cuando se decretó ese estado de emergencia y todo lo que ocurrió, ¿no? Vimos cómo un presidente Vizcarra se presentaba a diario ante la opinión pública, por los medios masivos, sobre todo por la televisión o la radio, etcétera, en los lugares más lejanos, indicándonos pues cómo deberíamos nosotros sobrellevar, lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, hemos visto también el caso del Vacuna Gate y que luego terminó en una inhabilitación política. Y es el tema de la noche que le queremos preguntar a usted sobre el Poder Judicial. Ha dejado sin efecto el recurso de Martín Vizcarra para sobre su inhabilitación política. ¿Qué opinión le amerita usted? A ver, bueno, en primer lugar, respecto del manejo que tuvo el señor Vizcarra de la emergencia de la pandemia, hoy en día yo no creo que nadie se atreva a decir lo contrario. Ha sido uno de los peores manejos en todos los países del mundo. O sea, al señor Vizcarra no tenemos que agradecerle nada. Más bien se diría que es al señor Francisco Sagasti que tenemos que agradecerle que se enderezó, se dio un viraje en el tratamiento de la pandemia que en parte ha sido seguido por el ministro Ceballos. Entonces, el señor Vizcarra, además, durante esa época lo que aseguró fue que nadie le compre a ninguna otra competencia que no sea la vacuna china, porque al parecer tenía un trato y eso ya es una investigación en relación a temas de corrupción. La realidad es que el señor Vizcarra, con su defensa, puede estar tratando de hacer lo que le convenga, pero la diferencia es que en el Congreso él tiene una sanción política y en el Poder Judicial lo que se podría ver es únicamente si ha habido algún error que se pueda entender como que sea una alteración del debido proceso. Y eso quiere decir un aspecto formal, que es lo que estaría viendo el Poder Judicial. Eso es lo que ha quedado al voto. A mí me parece muy difícil que se pueda entender que ha habido un error de este tipo, ¿no? Formal. Me parece que no ha habido. Más bien creo que lo que todo el pueblo peruano espera es que al señor Vizcarra se le procese conforme debe ser y, de ser el caso, se le sancione debidamente. Como debería de darse en estos casos que han sido tan controversiales y sobre todo que han traído tanta desidia y quizás la misma población. Es por eso que hoy en día un gran porcentaje no quiere vacunarse, doctor Pedro Angulo, a razón pues que no cree en estas vacunas, que se sienten pues dejados de lado por aquel que fue su presidente de la República y en aquel que se confió, porque todos los peruanos tratábamos de pensar que la luz de la esperanza estaba en ese presidente que nos decía que se iba a manejar la pandemia, y entonces esa esperanza y todos en casa, la economía de muchas familias decayó muchísimo, muchos se quedaron sin pagar sus créditos hipotecarios, créditos bancarios, los más humildes terminaron pues en un caos total. Entonces realmente deberían iniciarse todas las investigaciones y sancionarse a un presidente. No es que tengamos nada, como usted bien lo dice, pero nadie puede negar que el manejo de la pandemia fue el peor y sobre todo que la situación ha sido el gran desembolso del dinero para supuestamente combatir la pandemia. Y el resultado han sido más de 200.000 muertos. Entonces todo el mundo dice, si tú has usado tanto dinero que teníamos y no combatiste la pandemia adecuadamente y encima has tenido más de 200.000 muertos y ese manejo de la pandemia fue terrible, ¿en qué quedamos? Claro, lo que pasa es que aparentemente el señor Vizcarra pues dio con la fórmula del gobierno perfecto.
Él tenía una alianza con muchos medios que lo hacían ver como que realmente era el mejor gobernante del mundo. Esta alianza se ha descubierto después de que termine su gobierno, que era simplemente el avisaje del Estado, toda la propaganda estatal, que él repartía muy bien y que eso le significó pues tener como aliado a los medios que son importantes definitivamente, pero a veces pues cuando trabajan por dinero, como en la época del señor Fujimori, cuando recibían coimas, desgraciadamente eso destruye la credibilidad ahora no solo del presidente Vizcarra, sino también de los medios de comunicación. Entonces es un momento bastante lamentable porque cuando los medios no tienen credibilidad, le pasa lo mismo que al señor Vizcarra, ¿no? Todo lo que él decía ha quedado en duda, como usted bien dice. En realidad, él dijo que en pocos meses se iban a tener 5.000 camas UCI, me parece recordarlo, que se iban a tener 15 hospitales nuevos, o sea, prometió el oro y el moro. Al final se fue y ni siquiera teníamos los contratos para tener vacunas, y eso poco a poco lo fue revelando el señor Sagasti, o sea que el señor Vizcarra fue un mentiroso brillante. En realidad él mereció que sea retirado de la presidencia de la República precisamente por mentiroso. La realidad es que hoy en día, Bien pues, vacado estuvo. qué confiabilidad puede haber en su credibilidad, ¿no? La verdad es que su credibilidad está por los suelos. Doctor Pedro Angulo, algo que también nos preocupa y es parte de este manejo de la pandemia es los que se enriquecieron. Es decir, hablamos de los gobernadores, hablamos de los alcaldes en el interior del país que recibieron dinero, recibieron canastas y al fin y esas canastas eran para los más humildes, pero llegaron las canastas mermadas o muchas no les llegaron y el dinero tampoco les llegó. Es decir, han habido graves hechos que ya vienen a ser ilícitos y también deberían realizar este proceso de revocatoria que va a estar en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y que ya se inicia dentro de poco porque estamos a puertas del próximo año también de estas elecciones municipales y tenemos un pleno incompleto y quisiera yo preguntarle acerca de la elección del representante que se frustró dos veces en el Colegio de Abogados de Lima y que aún no tenemos el representante, y una supuesta crisis económica por parte de lo que ha manifestado, y lo tenemos en un audio, en un video, la decana y la junta directiva que hay crisis económica. Entonces, ¿eso quiere decir que jamás se van a ir estos señores? Le pregunto su opinión, doctor. Bueno, la realidad es que los abogados hace tiempo que no nos sentimos representados por la junta directiva. De muchas maneras y con pronunciamientos de distintos estamentos se les ha pedido que se retiren, que por favor se vayan, pero aparentemente pues se aferran al cargo. Nosotros sabemos que para ellos en estos momentos sí significan ingresos significativos porque no se han rebajado las cuotas que se les da por trabajar, entre comillas, ¿no? Lo cierto es que ellos no ganan un sueldo, pero tienen dietas, como hemos tenido quienes hemos pasado por ser parte de la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima. Ellos la reciben entera, a todo el personal del colegio le han rebajado el 50%, pero ellos dijeron que se lo iban a rebajar. Es más, en una época dijeron que no iban a cobrar, pero después han cobrado todo y también se han opuesto a cualquier cambio en el colegio de maneras directas o indirectamente. En 5 oportunidades la OMPE ha devuelto los planillones de los abogados porque no los habían presentado bien. Aquí no hay ningún error y no le corresponde a los comités electorales, es una responsabilidad de la Junta Directiva y a mí no me lo van a contar porque yo he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, entonces sabemos de dónde está la responsabilidad. Y lo que pasa es que como siempre se pretende sorprender y decir que otros son los responsables para limpiarse la cara, como siempre se ha hecho por esta Junta Directiva, y ahora pues están negándose a que se produzca la elección del miembro que corresponde en el Jurado Nacional de Elecciones, están negándose a que se den las elecciones a nivel de la Junta Directiva,
y la verdad es que lo único que nos va a quedar es sacarlos pues por la fuerza, ¿no? Lamentablemente eso es lo último que se desearía, pero si así se dan las condiciones, no va a quedar otra, ¿no? Lamentablemente. Qué triste, doctor Pedro Angulo, que tengamos en nuestro Colegio de Abogados de Lima abogados que deberían de respetar el estatuto que viene a ser la Constitución, para que nos entienda el ciudadano, la Constitución misma de los agremiados del Colegio de Abogados, y respetar la Constitución, porque dicho sea de paso, este tema, y lo decimos siempre, ya ha llegado a impactar en la justicia electoral de nuestro país. No tenemos, y lo estamos analizando esta noche con usted, doctor Pedro Angulo, tenemos un expresidente bien vacado, Martín Vizcarra, y tenemos también muchos casos de corrupción que han habido en el interior del país, donde estos casos irán al pleno del jurado, y quisiera adelantar opinión que de repente, si es que se dan estas elecciones, porque así como vamos, quizás uno llega o no, pero eso ya depende de los abogados, pero deben ser seriamente sancionados. Y eso es una opinión sin adelantarla, pero doctor, la ciudadanía pide este pleno del jurado para que pueda saber pues que existe una correcta fiscalización de los procesos electorales. Ya se vienen las elecciones, entonces, señora Marilena Portocarrero, señora Junta Directiva, simplemente ustedes deberían colaborar en que se realicen las elecciones, ya la renovación de la Junta. Ya pasaron 2 años de su gestión, doctor Angulo, 2018-2019, pero doctor, dígame, este hecho, que siempre lo tratamos con usted, dígame, es un hecho que jamás se ha repetido. Quiero que por favor nos diga usted en la historia del Colegio de Abogados de Lima de una junta directiva que va por 4 años, doctor. Es decir, duplicado, como dicen las personas, el tiempo que están ahí en el colegio, y sobre todo bajo una situación bastante controversial, porque se ampliaron el mandato, ahora ya quieren desconocer el mandato también ya de este comité electoral que termina en diciembre, y ellos se quedan. No, porque eso dice que van a elegir un nuevo comité electoral, pero doctor, uno sabe, pues doctor, que al fin y al cabo, esas son, doctor, un nuevo comité electoral, tenemos también uno paralelo y hasta ahora no convoca. Entonces, ¿qué situación nos queda, doctora Pedro Angulo? ¿Qué nos queda ya al Perú entero? Porque ya ni siquiera a los agremiados, al Perú entero, ¿qué espera para poder tener un representante? ¿Qué espera para poder los agremiados poder cambiar una junta directiva que ya está desgastada, que ya culminó, ya 2 periodos consecutivos, doctor Angulo? Efectivamente, ¿no? Eso ha sido una deslegitimación que poco a poco fue ocurriendo en el colegio, cuando el decanato se quiso poner por encima de otros estamentos y otras direcciones, imponiendo condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando pretendió manipular el comité de ética, ¿no? Para llevar a abogados a proceso, sin motivo, ¿no? Injustificadamente. Igualmente sabemos pues que como hubo un disgusto porque el ex directivo de ética, que ahora es ministro de defensa, quiso postular para el decanato, entonces eso motivó que se accionara en contra de ese comité electoral y se nombrara otro destituyéndolos, y con eso se inició la defensa de ese comité electoral que paralizó pues las elecciones, y se nombró otro comité electoral, y cuando ese comité electoral desobedeció también ya se le quitó apoyo y se nombró un tercer comité electoral. O sea, la junta directiva ha nombrado comités electorales a gusto y a disgusto. La desgracia de esto es que todo se ha manejado y se ha puesto el colegio de cabeza simplemente por caprichos de querer manejar todo, por encima del estatuto, por encima del respeto a los estamentos. O sea, desgraciadamente, pues a veces cuando no hay capacidad de dirección, no hay manejo, no hay capacidad de gestión, no hay ideas, no hay criterio, ni prudencia, entonces se produce pues el desgobierno que caracteriza en estos momentos el Colegio de Abogados de Lima, ¿no?
una desgracia realmente para todos los abogados. Esperemos, doctor Pedro Angulo, que esta situación se resuelva ya lo antes posible, de una u otra manera, porque ya no esperamos más, ya los abogados, ya todos estamos desesperados, ya queremos este cambio, esta junta directiva. No sé, de repente se ilumina el camino o se convoquen pues ya las dos elecciones paralelas en conjunto, pero que no se ponga excusa que no hay dinero, o en todo caso pues que no se diga que no se diga que se va a nombrar nuevo comité. O sea, ese tema de los comités, ya doctor, hemos tenido comité tras comité y comité tras comité, nada. eh, en fin, doctor Pedro Angulo, esperamos ya analizar en los próximos días, ¿no? Y que por fin podamos tener un cambio de la junta directiva. Le agradecemos mucho la participación en el programa, doctor Pedro Angulo.